Pedro Ferriz Híjar. ¿Cómo están mis queridos amigos de las redes sociales? Gracias por estar nuevamente aquí con un servidor en este canal de YouTube para platicar lo que está sucediendo. Y ahora, más que nunca que se acercan las elecciones, cada vez más cercanas, pues tenemos que reflexionar hacia dónde va a ir el sentido del voto y hacia dónde van las preguntas que todos tenemos al momento de salir a votar. Porque sabemos muchos de nosotros que no queremos votar por Morena, pero de todos modos surgen una serie de interrogantes. Entonces, ¿por quién votamos? ¿Hacia dónde se va lo que llaman el voto útil? Y lo primero que tenemos que saber es que cualquier voto que no se ejerzca, pues es un voto inútil. Independientemente de por quién vaya a votar, lo importante es que se salga a la casilla, que existe una participación importante. Hace poco me preguntaban, oye Pedro, ¿en dónde está el PRI? ¿En dónde está ese priismo, ese partido político que durante tantos años gobernó nuestro país y que por ello tiene, históricamente hablando, una estructura importantísima desde las juventudes hasta los sindicatos, las agrupaciones campesinas y así váyanle ustedes juntando ese aparato electoral que salía con tortas y frutsis y botes de cemento y etcétera, etcétera, para poder tener el voto que los mantuvo en el poder durante 70 años. ¿En dónde están las grandes estructuras priistas que hoy vemos francamente reducidas a añicos con un presidente que no sé ni cómo se llama? Así es el grado del priismo como la bandera de ese partido político. Pero si algo tenemos que reflexionar es en dónde están los priistas, en dónde están estas nuevas generaciones del priismo que se empezaron a fundamentar, que se empezaron a crecer y que poco a poco han ido multiplicándose en el esquema político mexicano. Porque la habilidad, hay que decirlo, la tienen. Entonces, cuando salgan a votar, pregúntense, ¿en dónde está el PRI? Muchos de ellos han cambiado de partido político. Hoy los vemos principalmente en dos. Uno, el partido del presidente, Morena, en donde tenemos una estructura priista que, bueno, está por demás decirlo que muchos de ellos hoy los vemos convertidos en cuatroteros con un discurso político que lo único que lleva es a acaparar el propio poder y tratar de pasar desapercibidos. Pero hay otro partido político que está sobre la mesa y que hoy tendrá un desempeño político que nunca antes ha visto en su historia. Y es el Partido Verde Ecologista de México. Es ahí en donde vemos a las juventudes priistas, a los hijos de los políticos priistas que se meten a este partido político y que después de una victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, vieron conveniente hacer una alianza político-electoral que los llevará hoy a tener la mayor cantidad de escaños en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en toda su historia como partido político. Una rémora política que lo único que hace es ofrecer esos votos de la cargada, esos votos de la inercia de hacia dónde van sus propios intereses, no por el país, pero sí por la subsistencia de un partido que lo único que se ha dedicado es a robar. Un partido ecologista que no sabe nada de ecología y que apoya las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque van en contra de todos los estatutos de su propio partido político. Ese priismo que hoy vemos en Veracruz en manos de Javier Herrera, no sé si lo conozca, pero es hijo de el señor Herrera, que también fue gobernador del estado de Veracruz. Y, por supuesto, vinculado directamente a los Zetas. Otro que estuvo durante mucho tiempo y que hoy se convirtió en enemigo del presidente es el señor Madrazo. Este que dicen que está detrás de grupos políticos y grupos de golpeteo en contra del presidente en Tabasco, también formaba parte del Partido Verde Ecologista de México, que hoy entra en alianza con el presidente en el estado de Tabasco. ¿Por qué? Porque hacia allá van sus conveniencias políticas. Se los pongo sobre la mesa porque cuando salen a votar tienen sus distintos partidos y tienen que saber con quién está aliado cada uno de ellos y en dónde están estas estructuras políticas que se trabajaron durante tantos años.
Les cambio de tema rápidamente. Hoy, que me llamó mucho la atención sobre el anuncio que da la FAA en los Estados Unidos sobre la degradación de los aeropuertos y las líneas aéreas mexicanas, poniendo a México en lugar de en categoría 1, en categoría 2. ¿Qué significa? Porque hay que entenderlo. Hoy se lo preguntaban al presidente de la República en la conferencia mañanera y lo único que supo responder el presidente se basa mucho en el desconocimiento de lo propio anunciado. El presidente dice que esta es una estrategia para beneficiar a las aerolíneas norteamericanas sin darse cuenta de que el detrimento del sistema aeroportuario mexicano lleva consigo una calificación en torno a seguridad y rutas aéreas. Como México ha descuidado últimamente todo lo que son las rutas aéreas por concentrarse ahora en el proyecto del presidente de la República enfocado a trenes y trenes de pasajeros, las líneas aéreas han quedado en un segundo término al grado de que una de ellas, por ejemplo Interjet, ha tenido que sufrir la labor de la quiebra porque el propio gobierno de la República desatiende estas aerolíneas. ¿Por qué salió adelante Aeroméxico? Aeroméxico sale adelante no por la ayuda que le brinda el gobierno mexicano, sino porque se declaran en quiebra en los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, ante la alianza que tiene con aerolíneas internacionales, decide inyectarle dinero a una aerolínea mexicana para poder salvaguardar esos espacios y los intereses que de los Estados Unidos se desprenden en esta asociación. Pero ¿qué va a pasar entonces con estos slots aéreos que han sido relegados y perdidos por las aerolíneas mexicanas y que ahora no podrán ser utilizados y tendrán que ser utilizados por las aerolíneas norteamericanas ante la falta de seguridad que hay en el sistema aeroportuario mexicano? Entonces, el presidente de México se voltea para aventarle la culpa a los gobiernos anteriores, diciendo que como los gobiernos de antes no procuraban el tema, viene la resolución de la FDA, olvidándosele al presidente de la República que lleva 3 años en el poder y que durante esos 3 años lo que se ha descuidado en materia aeroportuaria, eliminando un aeropuerto que representaba una obra de infraestructura importante a nivel de aviación y poniendo sobre la mesa un pequeño aeropuerto que no llega ni a la mitad de la operatividad aérea que se necesita para la capital del país, tratando de vincular a otros 2 aeropuertos que no cuentan con el espectro aéreo suficientemente lejano para poder tener operaciones importantes. Andrés quiere que México regrese al siglo XIX, en donde los trenes de pasajeros eran la forma en que nos comunicábamos, que hoy deja de vista y deja atrás el espacio de arriba, los cielos, por enfocarse nuevamente hacia abajo, a la parte rupestre del desarrollo tecnológico de nuestra propia nación. Si quieren en algún momento ustedes como mexicanos salir adelante, les tiene que quedar claro que las propuestas que tiene Andrés Manuel López Obrador sobre la mesa se las hubieran comprado muy bien a Porfirio Díaz. En estos momentos, México necesita un presidente, un grupo de gobierno y un grupo de políticos que vean hacia el futuro y no hacia el pasado para excusar sus errores. Muchas gracias. Pedro Ferriz Híjar.